Aprende con Tina. Otra forma de aprender. Audio sobre los medicamentos, administración de medicamentos, vigilancia y precauciones, vías de administración, funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en relación con la administración de medicamentos. Como fármaco, se conoce aquella sustancia que sirve para prevenir, curar o aliviar una enfermedad, sus síntomas o sus secuelas. Un fármaco es un principio activo, es decir, una sustancia cuya composición conocemos con precisión, que tiene la capacidad de producir efectos o alteraciones sobre una determinada propiedad fisiológica de quien la consume. Principio activo: toda materia, cualquiera que sea su origen, a la que se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Excipiente: aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos para servir de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades fisicoquímicas del medicamento y su biodisponibilidad. El medicamento, por su parte, es el resultado de la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias conocidas como excipientes, que son farmacológicamente inactivas, pero que permiten darle volumen a la presentación farmacéutica. Además, los medicamentos, aunque también pueden emplear la denominación común internacional, suelen ser vendidos bajo un nombre comercial o de marca. Un medicamento genérico es todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad, según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Las drogas son las materias primas de origen biológico que se utilizan ya sea de una manera directa o indirecta para la elaboración de medicamentos. La farmacología es la ciencia que trata del estudio de los fármacos, medicamentos, y de su efecto sobre el organismo. La farmacocinética es el conjunto de procesos que experimenta el fármaco en el organismo desde el momento de su administración. Estos procesos son absorción, distribución, metabolismo, excreción. Absorción se define como el conjunto de pasos que experimenta el fármaco desde que se administra hasta que llega al torrente sanguíneo. Depende de la forma farmacéutica, comprimido, jarabe, supositorio, y de las propias características del fármaco, que harán que se absorba con mayor o menor rapidez. Si administramos un fármaco por vía intravenosa, no habrá absorción, ya que va directamente al torrente sanguíneo. Distribución. Una vez que el fármaco llega al torrente sanguíneo, debe dirigirse a los órganos diana. Metabolismo. Su objetivo es inactivar el fármaco una vez que éste ha ejercido su acción. De esto se encargan los enzimas que se encuentran fundamentalmente en el hígado. Excreción. Es la expulsión del fármaco o sus metabolitos al exterior. Las vías de excreción son renal, biliar, pulmonar, salival, cutánea, lacrimal, glándulas mamarias. Renal, a través de la orina. Biliar, por la bilis, en las heces. Pulmonar, por el aire expirado y secreciones bronquiales. Salival, a través de la saliva. Cutánea, a través del sudor. Lacrimal, se excreta con las lágrimas. Glándulas mamarias, se eliminan disueltos en la leche materna. Farmacovigilancia. Es la actividad de salud pública que tiene como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles efectos adversos de los mismos. Receta. Documento que sirve para solicitar el medicamento a la farmacia. Siempre ha de ser cumplimentada por el médico. Los datos que deben aparecer son los siguientes: datos y firma del médico, datos del paciente,
datos del medicamento o producto que se prescribe y, si fuese necesario, advertencias al farmacéutico e instrucciones al paciente. Clasificación de los medicamentos según su efecto y el lugar en el que actúan. Sobre el sistema nervioso, sobre el sistema cardiovascular, sobre el aparato digestivo, sobre el aparato respiratorio, fármacos antiinfecciosos. Sobre el sistema nervioso. 1. Anestésicos, utilizados mediante inhalación, intravenosos, vía tópica y punción. 2. Analgésicos, para el tratamiento del dolor. Pueden ser narcóticos como la morfina y la codeína para dolores intensos, y no narcóticos como el ácido acetil salicílico, aspirina o paracetamol, Termalgin, utilizados para dolores menores y también como antitérmicos. 3. Hipnóticos, empleados para la inducción o mantenimiento del sueño. 4. Psicofármacos, para el tratamiento de las enfermedades mentales. Se dividen en ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. 5. Relajantes musculares. Sobre el sistema cardiovascular. 1. Antiarrítmicos, lincaína, atropina. 2. Antihipertensivos, diuréticos, vasodilatadores. 2. Antihipertensivos, diuréticos, vasodilatadores. Sobre el aparato digestivo. 1. Antieméticos, para los vómitos. 2. Antiulcerosos, antiácidos, protectores de la mucosa. 3. Laxantes y antidiarreicos. Sobre el aparato respiratorio. 1. Antitusígenos, codeína. 2. Mucolíticos y expectorantes. 3. Descongestivos nasales. Fármacos antiinfecciosos. 1. Antibacterianos, antibióticos y antisépticos. 2. Antifúngicos, para las micosis producidas por hongos. 3. Antiparasitarios. 4. Antivíricos, aciclovir principalmente. Formas de presentación de medicamentos. Forma farmacéutica. Disposición individualizada a que se adaptan las sustancias medicinales, principios activos, y excipientes para constituir un medicamento, es decir, la forma de preparar un medicamento con el fin de su administración. Tipos de formas farmacéuticas según su estado físico. Sólidas. Polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, sellos, tabletas, supositorios, óvulos, implantes. Semisólidas. Pomadas, pastas, cremas, geles. Líquidas. Soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, elixires, lociones, linimentos, inyectables. Próximamente, en la segunda parte sobre infografías que te voy a presentar, tendrás una específica sobre los tipos de formas farmacéuticas según su estado físico. Las formas principales son las siguientes. Comprimido, forma pequeña y sólida de dosificación de un medicamento. La mayoría están elaborados para que se traguen enteros, aunque también los hay que se pueden masticar o disolver. Dentro de los comprimidos existe un tipo especial, los llamados comprimidos entéricos, que son aquellos que resisten la acción de los jugos gástricos y se liberan una vez han alcanzado el intestino. Cápsula, envase pequeño y soluble, generalmente de gelatina, que contiene una dosis de medicamento para su administración oral. Polvo, medicamento en forma de partículas finas y secas. Suspensión, líquido en el cual se encuentran dispersas, pero no disueltas, pequeñas partículas de sólido y en el que se mantiene la dispersión agitando o removiendo la mezcla. Jarabe, solución viscosa para administración oral. Emulsión, sistema que consta de dos líquidos que no se mezclan, uno de los cuales se dispersa en el otro en forma de pequeñas gotas. Supositorio, producto terapéutico que se disuelve fácilmente y se emplea por vía rectal. Tienen forma cónica. En el caso de los óvulos vaginales, su forma es ovoidea o globular y se aplican por vía vaginal. Elixir, líquido claro que contiene alcohol, agua, edulcorante y sabores y se utiliza como vehículo para la administración de fármacos. No es tan viscoso como el jarabe. Solución,
mezcla de una o más sustancias que están disueltas en otra. Las moléculas disueltas se encuentran dispersas de forma homogénea. Crema, mezcla de fluidos de consistencia densa para aplicar sobre la superficie cutáneo-mucosa. Pomada, preparación semisólida que se aplica de forma tópica. Pasta, consta de un ingrediente farmacológicamente activo sobre una base grasa o de vaselina. Aerosol, gas presurizado que contiene una medicación nebulizada en partículas finas y destinadas a la terapéutica por inhalación. Linimento, preparado que normalmente contiene un excipiente alcohólico, oleoso o jabonoso y se aplica tópicamente. Loción, preparado líquido para la administración tópica. Administración de medicamentos, vigilancia y precauciones. Administrar medicamentos es proceder a la introducción o aplicación de sustancias simples o compuestas al organismo con una finalidad terapéutica mediante diferentes vías. Objetivo: sustituir deficiencias orgánicas, prevenir enfermedades, aliviar síntomas de enfermedades, curar procesos patológicos. Una vez diagnosticado el paciente, el médico prescribirá el tratamiento que considere más adecuado y lo anotará en la hoja de tratamiento que se encuentra en el historial del enfermo. En esta hoja debe leerse de forma clara datos del paciente, la fecha de la prescripción, el nombre y dosis del fármaco que ha de ser administrado, la vía de administración, la duración del tratamiento. Aspectos que debe conocer el equipo de enfermería. Los 5 correctos para la administración de medicamentos le permiten al personal de enfermería que va a administrar una medicación seguir algunas precauciones estándares para evitar o minimizar al máximo la posibilidad de un error. Los 5 correctos son: 1. Paciente correcto. Debe asegurarse sobre la identidad de la persona que va a recibir la medicación. 2. Hora correcta. Todos los medicamentos de prescripción médica tienen por escrito el intervalo al cual se deben administrar. 3. Medicamento correcto. El medicamento se verifica antes y en el momento mismo de la administración. 4. Dosis correcta. Debe tener claro cuál será la dosis a administrar. 5. Vía de administración correcta. La vía seleccionada siempre deberá ser la más segura. Respecto al medicamento: naturaleza, sintomatología en caso de sobredosis o efectos secundarios, medicamentos que potencian o interaccionan sus efectos, normas de conservación del medicamento. Respecto al enfermo, resguardar la intimidad si fuera necesario, reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Respecto a la preparación, día, hora y dosis de administración en la ficha del paciente. Consultar si una orden no es clara o no está firmada por el médico. Vigilar caducidad y desechar los que, una vez preparados, tienen que ser administrados inmediatamente. Presente color, olor o consistencia alterada. Mantener las medidas de asepsia. No tocarlos con las manos. Lavárselas antes de la administración. Dejar los tapones boca arriba, etc. Respecto a la administración, comprobar que corresponde a las órdenes médicas, dosis, enfermo, vía y hora de administración. Informar de cualquier error o de que la medicación ha sido rechazada o no se ha podido administrar. Anotar si el efecto de la medicación ha sido anormal. Efectos adversos de los medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el efecto adverso de un medicamento es toda reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Los efectos adversos se pueden clasificar siguiendo diferente criterio. Según el tipo de reacción que provocan, reacciones tipo A están relacionadas con la acción farmacológica del producto. Son reacciones dependientes, muy frecuentes, predecibles y de intensidad leve. Reacciones de tipo B no dependen de la dosis y no están relacionadas con la acción farmacológica. Son impredecibles, poco frecuentes
y de intensidad grave. Según el origen del efecto, causa farmacológica, los derivados de la acción o características farmacológicas del medicamento. Son los llamados efectos secundarios. Causa orgánica, aquellos cuyo origen está en la susceptibilidad del enfermo. De ellos, el más frecuente es la hipersensibilidad o alergia. La alergia a fármacos se produce por una respuesta inmune exagerada a algún componente del fármaco, por ejemplo la penicilina, el cual es reconocido por el organismo como un enemigo y en consecuencia es atacado. Las alergias no son predecibles y no están relacionadas con la dosis, es decir, se pueden desencadenar con dosis muy pequeñas. La primera vez que el organismo entra en contacto con la sustancia de que se trate, no se produce reacción alérgica, pero el sistema de defensa se prepara ya para actuar contra esa sustancia en caso de que vuelva a entrar en el organismo. La segunda y sucesivas veces que se entra en contacto con la sustancia, sí se desencadena la reacción. Las reacciones alérgicas pueden ser locales o generalizadas. Las locales afectan a órganos concretos como piel y mucosas, urticaria y angioedema, aparato digestivo, diarrea, aparato respiratorio, broncoespasmo. Por regla general, son de carácter leve. Las generalizadas o shock anafiláctico aparecen al poco tiempo de la administración del fármaco. Se manifiestan con hipotensión, urticaria y broncoespasmo severo. Esta reacción es muy grave y requiere actuación urgente. Puede ser potencialmente mortal. Vías de administración. Las principales son vía oral, se administra por boca. Vía parenteral, se administran por medio de un sistema de jeringa y aguja, palomilla o catéter. Vía rectal, se administran por el recto. Vía tópica, se administran por la piel. Vía respiratoria o inhalatoria. Se utiliza para la administración de un gas, como el oxígeno, líquido vaporizado o sólido pulverizado por vías respiratorias altas. Existe relación entre la vía de administración de un medicamento y su forma de presentación. Así, determinadas presentaciones de medicamentos solo podrán ser administradas al paciente por determinadas vías: oral, sólido, comprimido cápsula o polvo, líquido, suspensión, jarabe, emulsión, elixir o solución, parenteral, solución, rectal, supositorio o solución, vaginal, óvulo vaginal, solución o crema, tópica, crema, pomada, loción, pasta, polvo, aerosol, solución y linimento. Procedimiento de preparación de medicamentos. La preparación de un medicamento para su administración al paciente podrá variar según su forma de presentación y la vía que vayamos a utilizar. La preparación de medicación oral consistirá en sacar las cápsulas o comprimidos necesarios del frasco o blister y ponerlas directamente en el vaso de medicación del paciente. Muchos comprimidos pueden ser triturados para facilitar su deglución, pero nunca trituraremos los comprimidos de liberación prolongada ni los de cubierta entérica, que son los que resisten a la acción ácida del jugo gástrico. Esta preparación requiere una técnica limpia, aunque no estéril. Preparación de medicación líquida. Se pueden utilizar dos métodos. 1. Verter el contenido de la botella de medicación en un vaso graduado hasta la medida deseada. O 2. Cargar el fármaco con una jeringa. En este último caso, la jeringa se colocará una vez cargada hacia arriba y se leerá la medida desde el borde superior hasta el émbolo. Si se ha cargado demasiado, el exceso se desecha. En ningún caso se retorna a la botella. Carga de la medicación de una ampolla. Para cargar la medicación de una ampolla se llevará a cabo el siguiente procedimiento. Se golpea la parte superior de la ampolla con el dedo para liberar la medicación que queda atrapada en esa zona. Se cubre el cuello de la ampolla con una gasa para proteger los dedos de un posible corte. Se mantiene el cuerpo de la ampolla con la mano no dominante y se rompe la parte superior con la dominante, verificando que no ha caído ningún resto de cristal en la solución. Se inserta la aguja en la ampolla y se tira del émbolo hacia atrás para cargar la jeringa. Carga de la medicación de un vial. El vial, a diferencia de la ampolla, tiene un tapón plano de goma no desenroscable. El procedimiento es el siguiente: limpiar el tapón del vial con un algodón impregnado en alcohol,
Tirar hacia atrás del émbolo de la jeringa hasta que la cantidad de aire en el interior sea igual que la cantidad de líquido a extraer del vial. Insertar la aguja en el centro del tapón e inyectar el aire en el vial, lo que creará una diferencia de presión que facilitará la extracción de la medicación. Invertir el vial y extraer la medicación. Administración de medicamentos por vía parenteral. Al preparar o administrar medicamentos por vía parenteral, ha de seguirse una técnica estéril. El cono de la aguja puede tocarse, pero la aguja, el émbolo y el interior de ésta deben permanecer estériles. La elección de un tipo de jeringa y aguja determinadas viene dada por la cantidad de solución que debemos inyectar, la zona elegida y el tipo de administración. Vía oral. Los fármacos administrados por vía oral se absorben en el tracto gastrointestinal. Esta vía es la más utilizada, cómoda y segura, permitiendo además la autoadministración. Los inconvenientes que presenta son ser una vía lenta, que puede irritar la mucosa gástrica y que no se puede utilizar en pacientes inconscientes. Se administran por esta vía comprimidos, cápsulas, jarabes y suspensiones. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción de la medicación, el nombre del fármaco, la dosis y la hora de la administración. Preparar la medicación. Explicar al paciente el procedimiento a realizar. Asegurarnos de que el enfermo toma la medicación ofreciéndole algún líquido, agua, zumo. Anotar el medicamento una vez administrado en la hoja de medicación. Registrar la existencia de datos de interés, dificultad para la deglución, poca colaboración, efectos adversos, en la hoja de enfermería. Si el paciente vomita después de la administración oral, se volverá a intentar o no en función de la prescripción médica, ya que ello depende de varios factores: tipo de medicación, lapso de tiempo entre la administración y el vómito, estado del paciente, etc. ¿Qué hacer con la medicación de sabor desagradable? Existen algunas técnicas que facilitan la tarea de administrar una medicación con sabor desagradable. Tomarlos con una pajita o administrarla con una jeringa evita el contacto con las papilas gustativas. Tapar la nariz del paciente mientras lo traga. Administrar un elixir bucal tras la medicación para hacer gárgaras. ¿Qué hacer si al paciente le cuesta tragar una cápsula o comprimido? La mayoría de los comprimidos se pueden triturar, siempre que no sean de cubierta entérica ni de liberación prolongada. Si al enfermo le cuesta trabajo tragar una cápsula, le indicamos que la introduzca en la boca con una pequeña cantidad de agua, que incline la cabeza hacia adelante y que la trague. Por ser más ligera que el agua, la cápsula flota en dirección hacia el cuello y es más fácil tragarla. Vía sublingual. En este caso, el fármaco se administra colocándolo debajo de la lengua. Esta vía es de absorción más rápida que la oral, ya que esta zona está muy vascularizada. Su uso se restringe a medicamentos que se necesita que actúen con rapidez, por ejemplo, cafenitrina. Como precaución, una vez administrado el medicamento por vía sublingual, indicaremos al paciente que no fume hasta que éste se haya disuelto completamente, ya que la nicotina enlentece la absorción, también que no beba, ya que podría tragárselo. La vía sublingual no debe nunca confundirse con la vía oral. Vía rectal. La vía rectal se utiliza cuando el paciente está inconsciente o cuando no tolera el medicamento por vía oral. También es muy habitual su empleo entre la población infantil. Sus inconvenientes son la incomodidad de administración y su absorción irregular. Se utiliza esta vía para supositorios, pomadas rectales y enemas. Por norma general, los supositorios se mantendrán refrigerados, ya que se funden a temperatura ambiental. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción de la medicación, el nombre del fármaco, la dosis y la hora de la administración. Preparar la medicación. Explicar al paciente el procedimiento a realizar, pidiéndole su colaboración y preservando su intimidad en todo momento. Colocar al paciente en posición de Sims, de cúbito lateral. Si no recuerdas esta posición, te recomiendo que acudas al vídeo sobre posiciones anatómicas que te he facilitado anteriormente. Aquí arriba te dejo en la bolita de información el enlace para que puedas recordar las posiciones anatómicas. Si se trata de un supositorio, extraerlo del envase. Con una mano separar las nalgas y con la otra introducirlo atravesando el esfínter anal interno.
indicar al paciente que intente retener el medicamento y apretarle las nalgas hasta que desaparezca el deseo de defecar. Si se trata de una pomada, introducir el aplicador en el recto y apretar el tubo. Posteriormente, dejar una gasa colocada entre los glúteos para limpiar el exceso de pomada. Recoger el material y acomodar al paciente. Lavarnos las manos y anotar el procedimiento en la hoja de medicación. Vía inhalatoria. Se utiliza para la administración de un gas como el oxígeno, líquido vaporizado o sólido pulverizado por vías respiratorias altas. Esta vía presenta absorción rápida, ya que las mucosas traqueal y bronquial están muy vascularizadas. En cuanto a la administración de oxígeno, el oxígeno se encuentra almacenado de dos formas diferentes: central de oxígeno y balas de oxígeno. Central de oxígeno es el sistema instalado en los hospitales. El oxígeno almacenado se distribuye mediante tuberías a las habitaciones en las que hay tomas de oxígeno en la pared, junto con unos manómetros que indican la presión a la que está ese oxígeno. Las balas de oxígeno son cilindros de acero que contienen oxígeno a una presión mayor a la atmosférica. Están provistas de una esfera que indica el volumen de gas que hay en su interior y cuándo hay necesidad de reemplazarlas. Los elementos que componen un sistema de oxigenoterapia son: caudalímetro, permite la salida de oxígeno graduada en litros por minuto, se conecta a la toma de oxígeno central. Humidificador, es un recipiente unido al caudalímetro que está lleno de agua, por él pasa el oxígeno y se humedece para evitar que las mucosas del paciente se resequen. Dispositivos de administración: mascarilla y gafas nasales. Mascarilla. Su ventaja es que permite administrar oxígeno de forma rápida y a distintas concentraciones. Las más frecuentes son al 24-28%, que equivalen a 4 o 6 litros por minuto. La mascarilla consta de una parte de plástico que se adapta a la nariz y boca y que se sujeta a la cabeza del paciente mediante una goma. También las hay adaptables a la traqueotomía. Sus inconvenientes son las molestias para hablar y comer y la gran sequedad de mucosas que producen. Gafas nasales. Se utilizan cuando el paciente puede respirar por la nariz o va a realizar actividades que son muy molestas con la mascarilla, por ejemplo comer. Consta de dos pequeños tubitos de plástico que se introducen en las fosas nasales del paciente y se sujetan detrás de la cabeza. Administra concentraciones de oxígeno más bajas que la mascarilla y puede producir irritación de las fosas nasales. Procedimiento: preparar el material necesario: caudalímetro, humidificador lleno de agua destilada, toma central de oxígeno o bombona, mascarilla o gafas nasales. Lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la indicación de la oxigenoterapia, así como el flujo y la concentración a administrar. Explicar al paciente el procedimiento a realizar y pedirle su colaboración. Colocar en posición de Fowler, semi-incorporado. Recuerda el vídeo, te dejo arriba el enlace para que puedas recordar esta posición. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de oxigenoterapia. Preparar el dispositivo. En el caso de la mascarilla, esta se colocará sobre la boca y la nariz. En el caso de las gafas nasales, se introducirán en los orificios nasales. Proteger las orejas del paciente con una gasa para que no le haga daño la goma de sujeción. Seleccionar el flujo de oxígeno y, en el caso de la mascarilla, también la concentración. Observar durante unos minutos la tolerancia del paciente. Recoger el equipo y acomodar al paciente. Lavarnos las manos. Anotar el procedimiento en la hoja de enfermería. Animar al paciente a realizar respiraciones profundas y disuadirle de que se quite la mascarilla o las gafas nasales. Observar al paciente durante las primeras horas por si no mejorara su dificultad respiratoria o por si apareciera cefalea, somnolencia, aturdimiento, desorientación, sudoración, cianosis, que es la coloración azulada de la piel que indica deficiente oxigenación. Vigilar que no se produzcan acodaduras a lo largo de la sonda que conecta al paciente con la fuente de oxígeno. Esta que te he comentado es la vía de administración de oxígeno. Ahora te voy a hablar sobre la administración de aerosol mediante inhalación. Los aerosoles están constituidos por un gas presurizado que contiene una medicación nebulizada en partículas finas, para ser administrada mediante inhalación. Los fármacos empleados son, fundamentalmente, los que tienen capacidad para actuar a la altura del árbol bronquial.
producen dilatación de los bronquios y disminuyen su inflamación. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la indicación del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar al paciente el procedimiento a realizar, pidiéndole su colaboración. Agitar el inhalador varias veces en posición invertida. Introducir la boquilla del inhalador en la boca del enfermo y pedirle que cierre bien los labios. Indicarle que inspire lentamente mientras presionamos el recipiente contra la boquilla y que contenga luego la respiración unos segundos. Retirar el inhalador de la boca y pedir al paciente que expire lentamente. Limpiar la boquilla del inhalador y acomodar al paciente. Anotar el procedimiento en la hoja de medicación. Hay circunstancias en las que el enfermo no colabora. A veces no entienden el procedimiento, tal es el caso de niños, personas muy ancianas. En estas situaciones, el inhalador se conecta a una cámara espaciadora y ésta a la boca del paciente. Se presiona y el gas presurizado se vierte en la cámara. El paciente solo debe realizar varias respiraciones profundas, tomando y soltando el aire a la cámara sin tener que coordinar la inspiración, como en el caso anterior. Vía tópica. En este caso, el medicamento se aplica directamente sobre la piel o mucosas. En función del sitio de aplicación, distinguimos la vía cutánea, la oftálmica, la ótica, la nasal y la vaginal. Se administran de esta forma cremas, geles, pomadas, lociones, gotas. Vía cutánea. Consiste en la aplicación del fármaco directamente sobre la piel. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar al paciente el procedimiento a realizar y pedirle su colaboración. Si procede, limpiar previamente la piel con agua y jabón. Aplicar el medicamento extendiéndolo suavemente por la zona a tratar. Recoger los materiales y acomodar al paciente. Anotar el proceso en la hoja de medicación y, en su caso, comunicar las incidencias. Existe una forma especial de administración por esta vía, que es la administración transdérmica. Consiste en la aplicación sobre una zona de piel que ha de estar seca y no tener vello, de un parche adhesivo que libera de forma controlada el fármaco a una velocidad y concentración constantes. Se utiliza este tipo de administración en fármacos como analgésicos, hormonas sexuales y vasodilatadores coronarios. Vía oftálmica. Consiste en la aplicación de gotas o pomadas en la conjuntiva ocular. Constituye una vía muy absorbente, por lo que debemos tener cuidado cuando se administren así determinados fármacos, ya que pueden producir intoxicaciones por su absorción sistémica. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar al paciente la técnica a realizar y pedirle su colaboración. Con una gasa impregnada en suero estéril, limpiar las pestañas y párpados del paciente. Pedir al enfermo que incline la cabeza hacia atrás y con el dedo índice de la mano no dominante tirar del párpado inferior hacia abajo suavemente. Con la mano dominante, verter las gotas del colirio en el saco conjuntival inferior, cerca del ángulo interior del ojo. Si se trata de una pomada oftálmica, la extenderemos empezando desde el ángulo interno del ojo en el saco conjuntival inferior hasta el ángulo externo. Pedir al paciente que cierre los ojos y limpiar el exceso de medicación con una gasa. Lavarnos las manos y acomodar al paciente. Anotar el procedimiento en la hoja de medicación del paciente. Como norma general, en la administración de medicamentos por vía oftálmica, para cada ojo se utilizará siempre una gasa distinta. Vía ótica. Esta vía se utiliza para instilar gotas en el conducto auditivo. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar al paciente la técnica a realizar y pedirle su colaboración. Colocar al paciente en decúbito lateral con el oído afectado hacia arriba. Te paso aquí arriba en la bolita de información el enlace para que acudas a ver el vídeo sobre posiciones anatómicas. Tirar del pabellón auditivo hacia arriba y hacia atrás. Introducir las gotas prescritas en el conducto auditivo procurando no tocar nada con el recipiente. Pedir al paciente que mantenga esa posición durante unos minutos y tapar el conducto auditivo con una torunda de algodón o gasa. Recoger el material y acomodar al paciente.
lavarnos las manos y anotar el procedimiento en la hoja de medicación. Vía nasal. Esta vía se utiliza para instilar gotas y pulverizaciones. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar al paciente la técnica a realizar y solicitarle su colaboración. Pedir al paciente que se suene la nariz. Poner la cabeza del paciente en hiperextensión, muy hacia atrás. Instilar las gotas dentro de la mucosa nasal con ayuda del cuentagotas o pulverizador, evitando que toque las paredes nasales, y pedir al paciente que respire por la boca para evitar el estornudo. Mantener esta posición durante unos minutos. Limpiar la parte externa de la nariz, recoger todo el equipo y acomodar al paciente. Lavarnos las manos y anotar el procedimiento en la hoja de medicación. Vía vaginal. Se utiliza para la administración de fármacos en forma de cremas, óvulos, que tienen capacidad anestésica, antiséptica. Procedimiento: lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre de la paciente. Comprobar la prescripción del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar a la paciente el procedimiento a realizar y solicitarle su colaboración. Pedirle que se coloque en posición ginecológica. Aquí arriba en la bolita de información te paso el enlace sobre posiciones anatómicas. Con una mano separar los labios mayores dejando visible la vagina y con la otra introducir el óvulo o el aplicador con la crema. A continuación retirar el aplicador y limpiar el exceso de medicación, recoger todos los materiales y acomodar a la paciente. Anotar el procedimiento en la hoja de medicación. Si es posible, instruir a la paciente en el procedimiento para que ella pueda administrarse la medicación por esta vía una vez sea dada de alta. Se le dirá que no debe colocarse tampones después de la medicación vaginal, ya que éste absorbería el fármaco. Vía parenteral. Consiste en la inyección del fármaco en el organismo mediante un sistema de jeringa y aguja, palomilla o catéter. Incluimos dentro de la vía parenteral la administración intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa e intraarterial. Es una vía de absorción rápida, no obstante, presenta inconvenientes. Precisa personal entrenado y debe guardarse siempre una técnica aséptica por el riesgo de provocar infecciones, como artritis, osteomielitis, abscesos. Toda administración de medicamentos por cualquiera de las vías parenterales la realizará el diplomado universitario en enfermería. El personal auxiliar colaborará y asistirá a este en todo el procedimiento. Material necesario: jeringas, hoy día son de plástico desechables. Constan de un cuerpo cilíndrico graduado que termina en un cono donde se adapta la aguja y una parte interna, que es el émbolo, el cual, al ser presionado, deja salir el fármaco a través de la aguja. Agujas son de metal y desechables. Están protegidas por un capuchón de plástico y deben permanecer estériles hasta el momento de su uso. Su tamaño y calibre varía según la vía de administración y las características del paciente. El extremo de la aguja que ejerce la punción termina en un bisel cuyo extremo es afilado. Este siempre debe estar mirando hacia arriba. Existe un tipo de aguja especial muy utilizada hoy día que es la palomilla. Es muy fina y cuenta con aletas de plástico laterales que ayudan a su manipulación. Se utiliza fundamentalmente para la administración subcutánea e intravenosa. Fármaco. Podemos encontrarlo presentado en ampollas o viales. Guantes, batea, algodón, antiséptico y compresor. Procedimiento general para la administración de fármacos por vía parenteral. Lavarnos las manos y ponernos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar al paciente el procedimiento a realizar y solicitarle su colaboración. Desinfectar la zona donde se va a hacer la punción. Realizar la punción y administrar el medicamento. Retirar la aguja y ejercer presión sobre la zona con un algodón impregnado en solución antiséptica, excepto en la intradérmica. Recoger el material y acomodar al paciente. Lavarnos las manos. Anotar el procedimiento en la hoja de medicación.
Procedimiento específico para las diferentes vías parenterales. 1. Vía intradérmica. El fármaco se inyecta en la dermis. Para ello, la dirección de la guía debe estar casi paralela a la piel, con un ángulo de unos 15 grados. Si la técnica se ha aplicado correctamente, se formará un abón dérmico, sobre elevación dérmica. Para este procedimiento se emplean agujas de calibre muy pequeño. El sitio más utilizado para la administración es el brazo, parte externa, y antebrazo, cara interna. Se utiliza fundamentalmente para el diagnóstico de reacciones alérgicas y prueba de tuberculosis. 2. Vía subcutánea. El fármaco se inyecta en el tejido subcutáneo. Para ello se toma un pliegue amplio de la piel, como si fuésemos a dar un pellizco. Luego se introduce la aguja con un ángulo de 45 grados y se inyecta el fármaco lentamente. Las zonas más empleadas son la cara externa del brazo, la cara externa del muslo, la zona pectoral y el abdomen. También se utilizan agujas de pequeño calibre, se indica especialmente la palomilla. La insulina, la heparina y las vacunas son algunos de los fármacos empleados de forma subcutánea. 3. Vía intramuscular. El fármaco se inyecta directamente en el músculo. La zona más empleada es la dorsoglútea. Para delimitarla, dividiremos la nalga en 4 cuadrantes y efectuaremos la punción en el cuadrante superior externo. Las agujas serán de calibre mayor que en los casos anteriores y en el momento de la punción debe formar un ángulo de 90 grados con la piel. 4. Vía intravenosa. El fármaco se administra directamente en el sistema venoso. Requiere extremar las precauciones de asepsia. Procedimiento: lavarnos las manos y colocarnos los guantes. Comprobar el nombre del paciente. Comprobar la prescripción del fármaco, el nombre de este, la dosis y la hora de la administración. Explicar al paciente el procedimiento a realizar y solicitarle su colaboración. Colocar el compresor en el brazo del paciente y pedirle que abra y cierre enérgicamente la mano varias veces. Desinfectar la zona. Generalmente se emplean las venas del antebrazo, cefálica, basílica y cubital, y dorso de la mano. Una vez identificada la vena, efectuar la punción con el bisel hacia arriba. Al atravesar la pared de la vena saldrá sangre a través de la aguja. Retirar el compresor y administrar el medicamento. Desinfectar la zona y aplicar un pequeño apósito para hemostasia. Recoger el material y acomodar al paciente. Lavarnos las manos y anotar el procedimiento en su hoja de medicación. 5. Vía intraarterial. Consiste en la administración del medicamento directamente en la arteria. La técnica para detectar la arteria es la misma que cuando se realiza una gasometría arterial. Se utiliza fundamentalmente para administrar sustancias radiopacas en procesos de diagnóstico. El diplomado universitario en enfermería será normalmente el encargado de la administración de medicamentos, aunque es frecuente que el personal auxiliar sea el que se ocupe de la administración de estos cuando la vía indicada es la oral, rectal y tópica. El artículo 85 del Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo recoge expresamente la prohibición de la administración de la medicación vía parenteral por parte del técnico auxiliar de enfermería. Y hasta aquí el audio de hoy sobre medicamentos. Recuerda que puedes escucharlo en cualquier momento. Así, cuando estés haciendo otra tarea, podrás repasar este tema. Te recuerdo que puedes suscribirte si no lo has hecho y tocar la campana para recibir las notificaciones de vídeos o audios nuevos. Arriba, en las bolitas de información, te he dejado el enlace de las posiciones anatómicas. Puedes compartir todo el contenido que he subido a mi canal. Puedes comentar si quieres algún tema específico. También me gustaría saber si actualmente estás trabajando y si estás estudiando para una oposición, ¿a qué provincia te vas a presentar? Si te ha gustado este audio, te rogaría que le dieras al dedito arriba. Eso indicará que te gusta esta forma que tengo de transmitirte los conocimientos. Te recuerdo que el canal es totalmente gratuito. Puedes recomendarlo a cualquier amigo o amiga. Puedes seguirme también en redes, en Instagram, Oposiciones Tina, o en Facebook, Oposiciones Tina. Otra forma de aprender. Un saludo y hasta el próximo vídeo.